Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, el módulo 1 en el apartado Sustancias Puras. Les traigo el ejercicio número 6. Normalmente, por alguna circunstancia que yo no sé cuál es, pero cuando ustedes ven este dibujo, se predispone a que es un ejercicio particularmente difícil y vamos a ver qué nos trae. Dice, un tanque rígido de volumen desconocido está dividido en dos partes. Un lado del tanque contiene 0.03 metros cúbicos de refrigerante 134A que está como líquido saturado a 0,9 megapascales, mientras que el otro lado se encuentra vacío. Ahora se remueve la división y el refrigerante ocupa todo el volumen. Si el estado final del refrigerante es 20 grados Celsius y 280 kilopascales, determine el volumen del tanque. Bien, tenemos el tanque rígido, nos dicen del estado 1 que la presión es 900 kilopascales o 0,9 megapascales, que el título o la calidad es 0, que el volumen inicial del tanque del compartimiento es 0.03. Nos dicen que quitan la barrera esa que está allí y que el proceso continúa hasta que la temperatura alcanza 280 kilopascales y 20 grados Celsius. Bien, ¿qué piden? El volumen de todo el tanque. Eso es lo que piden. Bueno, vamos a ver qué tenemos. En el estado 1, con la presión y el título, podemos ir a la tabla y vamos a leer los datos correspondientes a volumen específico F, ¿ok? Para 900 kilopascales o 0,9 megapascales. Entonces, el volumen, sabemos entonces que la temperatura inicial es 35.51 Celsius. El volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido saturado y es 0.0008580. Por definición de volumen específico, despejando la masa, nos queda que es igual al volumen total partido del volumen específico, y al operar nos da que la masa de refrigerante 134A contenido en ese compartimento es de 34.965 kilogramos. Hasta ahí todo vamos bien. Vamos al estado 2. En el estado 2 dice que retiran la compuerta o la pared esa que está allí y el proceso dura hasta que se alcanzan 280 kilopascales y 20 grados centígrados. Bueno, vamos a la tabla, vamos por temperatura, podríamos haberlo hecho por presión, pero da igual. Entonces, nos da que la presión de saturación es mayor que la temperatura a la cual está la sustancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en presencia de vapor sobrecalentado, ¿ok? Y vamos entonces a vapor sobrecalentado, entramos a 280 kilopascales o 0,28 megapascales y 20 grados centígrados. Leemos el volumen específico, nos da 0.07997, ¿ok? Y con el volumen específico y la masa, pues entonces podemos determinar el volumen total del tanque. Nos da 2,8 metros cúbicos. Y eso es todo. Por alguna razón, les hice este ejercicio que es muy sencillo y respecto del anterior, sin duda alguna, es muy fácil, pero es porque me he conseguido muchas veces que ustedes este tipo de ejercicio con que quitan la partición y toda esta cosa, los intimida, se llenan de miedo y se confunden. Entonces, fíjense que es tan sencillo como lo hemos resuelto, y eso es así, y es sencillo porque tenemos claridad de concepto, y es lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Dicho esto, eso es todo. Entonces, si les ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.